El gran sablazo. El gobierno de Sánchez ha disparado los impuestos a la clase media con el subterfugio de decir que no se los iba a subir. Y además se lo gasta en gasto político absolutamente innecesario. Eso sí, disparando la deuda. Vamos a hablar de todo ello. Pedro Sánchez, el gobierno y la ministra Montero se han pasado años diciendo que ellos no iban a subir los impuestos a la clase media. Decía la señora Montero, este gobierno jamás le va a subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Curioso ese concepto, como si no trabajase la gente que gana un poco más de dinero. Pero en cualquier caso, aparte de introducir la envidia y la división, que es lo suyo, decían que no lo iban a hacer. Pues lo que han hecho ha sido disparar los impuestos a la clase media y además de una manera brutal. ¿Y en qué se lo gastan? Es para verlo. Acompañadme porque es alucinante. Vamos a ver primero en este informe del Instituto Juan de Mariana cuánto se ha aumentado los impuestos. Bien, un trabajador español medio paga alrededor de 3.860 euros de IRPF al año y cerca de 15.500 euros al sumar el efecto del IRPF, las cotizaciones, los impuestos al trabajo y el IVA. Atención, porque han aumentado masivamente los impuestos. El gobierno tiene una fiscalidad en España que ya es la presión fiscal normativa, según el Instituto de Estudios Económicos, un 17% superior a la media de la Unión Europea. 2 de cada 3 euros de aumento de la recaudación tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez han recaído sobre las familias. En total, el líder socialista ha elevado los ingresos tributarios por un monto equivalente a 3.890 euros. En promedio, Sánchez ha creado o subido un impuesto cada mes. Entre 2018 y 2024 ha aplicado no menos de 69 aumentos tributarios. Además, durante el ejercicio 2025 pretende elevar la recaudación en otros 7.000 millones, alrededor de 371 euros por hogar. Es importante entender que además los impuestos en España no son más bajos que en otros países. Siempre nos dicen que la presión fiscal es baja, pero claro, la presión fiscal son ingresos tributarios sobre Producto Interior Bruto nominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que te suben los impuestos, pero la ratio baja. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación en el Producto Interior Bruto, en el denominador. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que cuando te dicen que baja la presión fiscal, lo que está ocurriendo es que te están subiendo los impuestos y te están empobreciendo por dos lados. Por un lado, te suben los impuestos y por el otro lado, en el denominador, por la inflación que te hace más pobre. Una renta media en España que percibe un salario total real de 34.989 euros, hay que descontarle 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, 1.731 de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de unos 1.450 euros. En total, aproximadamente el 43,44% del salario completo termina en las arcas de la Hacienda. Porque sí, eso que dicen que son cotizaciones a cargo de la empresa son parte de tu salario, mi querido amigo. Por supuesto, hay que tener en cuenta otros impuestos que se van cargando, etcétera. Si a eso se le añaden otros impuestos, no podemos olvidarnos que esta cifra llega hasta el 44,2% de su salario completo. Bien, pero eso no se queda ahí. No, mis queridos amigos, no. A esta cifra hay que añadirle el impacto de las rentas del ahorro, los impuestos sobre las herencias y el patrimonio, etcétera, etcétera, la tributación de las primas de seguro, la imposición aplicada a la compra de vivienda, los gravámenes que afectan a la compra y el uso del automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos, por supuesto, los impuestos aplicados al combustible, las exenciones sobre el consumo de alcohol,
al tabaco. Al considerar todas las figuras tributarias, un contribuyente medio en impuestos directos e indirectos paga alrededor del 50%, de hecho un poco más del 50% de lo que gana a Hacienda, para que veáis. Claro, esto es el expolio absoluto, absoluto. Lo más interesante en todo esto es que me dicen, hombre, pero Daniel, sanidad y educación, sanidad y educación, por favor, Daniel, no seáis malvados. Queremos un estado de bienestar fuerte y que tenga unos servicios sociales potentes, ¿no? Bien, hombre, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con la parte de en qué se gastan tu dinero. Lo primero, por supuesto, disparar la deuda, es decir, además de subirte masivamente los impuestos, la deuda total, España, la deuda total de las administraciones públicas ha llegado a un récord de 2 billones de euros. Bien, pero vamos a ver en qué otras cosas se gasta el gobierno. Acompañadme porque la cosa es divertida. En este magnífico artículo de mi buen amigo José Ramón Riera, ese gran economista español que siempre está con los datos analizando adecuadamente, nos muestra que el gasto político, es decir, aquel que no tiene nada que ver con lo que se llama el gasto social, se ha disparado con Sánchez hasta los 216.000 millones de euros, más del doble que con Aznar. Y vamos a ir punto por punto porque es que merece la pena verlo. Bien, los gastos en órganos ejecutivos, legislativos, asuntos financieros, fiscales, asuntos exteriores, etc. Todo eso que tiene que ver con la administración, ¿de acuerdo? Se han disparado a 16.400 millones. Bueno, ojo, es que con Rajoy eran 11.700. No es que se gastase poco, o con Zapatero 13.815 millones. Es que se ha aumentado masivamente el gasto administrativo. También podríamos decir, oiga, es que estamos siendo muy generosos con el exterior. Para nada. Si nos fijamos en el gasto en ayuda económica exterior, es muy pequeño, pero, ojo, se ha multiplicado y ya se gastan 1.500 millones de euros que se le envían a regímenes amigos del gobierno, ayuda a organismos internacionales afines al gobierno, etcétera. Importante esto también. Tampoco nos podemos olvidar de esas cifras de servicios generales. Luego veremos otro factor importante. Servicios generales, ¡hala! Otros 1.390 millones. Oye, que eran 1.100 millones en la época de Zapatero. Es decir, se va multiplicando gasto sobre gasto burocrático. Otros servicios. Intereses de la deuda pública. Claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace es endeudarse masivamente y luego decir que te tienen que subir los impuestos porque hay déficit. ¿Y por qué hay déficit? Porque gasta mucho más de lo que ingresa. En intereses de la deuda pública no hemos visto nada más que subir y ya está la cifra en 28.882 millones. Pero es importante darse cuenta de otra cosa, es que esta cifra va a ir a más, porque claro, esto está calculado sobre los costes de la deuda del año 2022. Para el año 2024 se estima que llegue a los 30 y pico mil millones. Transferencias de carácter general. Esta es donde aquí ha habido toda una cantidad de gasto absolutamente brutal, porque esto ha ido de 68.000 millones con Aznar a 165.900 millones con Sánchez. Total de gasto de lo que es la administración del Estado, ha pasado de 99.000 millones con Aznar a 146.000 millones con Zapatero, a 154.000 millones con Rajoy. A esto le llamaban recortes, ¿sabes? Recortes era mantenerlo ligeramente en cifras relativamente similares, y aquí ha llegado Sánchez con el dinero de los demás y lo ha disparado a 216.205. Todo lo que tiene que ver con mantener la elefantiásica estructura del Estado. Pero vamos a ver otras cosas en las que se lo gasta, porque claro, hay que ver los ministerios, ¿no? Los ministerios. Tenemos poquitos ministerios, ¿no? Solamente 22, Entonces vamos a ver qué es lo que se ha gastado en el año 2023 por ministerio. Pues veréis, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 35.000 millones de presupuesto. El Ministerio de Defensa, 12.825. El Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, 12.269. El Ministerio del Interior, 10.500. Uno puede decir que aquí hay gastos importantes, necesarios. Bien, bueno,
de todas maneras multiplicado. Estamos hablando de todos estos ministerios aumentando entre un 10 y un 12% con respecto a los niveles de 2020 y de 2021. Bien, educación, 5.976. Derechos sociales y Agenda 2030, mis queridos amigos. Derechos sociales y Agenda 2030 nos cuesta solamente 5.399 millones. 5.399 millones que vienen disparados desde un nivel previo que eran unos 4.000 millones. Atención a esto, porque luego está otra cosa maravillosa, que es asuntos ecos. Asuntos económicos y transformación digital, 4.974 millones, que viene también disparado de una cifra que era de unos 3.000 y pico millones. Estamos hablando luego de toda una serie de gastos adicionales, pero pensad por un momento lo siguiente. Mirad, a vosotros os dicen todo el tiempo que en España no se pueden hacer recortes, que no se pueden recortar porque es que la sanidad y la educación. Bien, resulta que el gasto en sanidad es alrededor del 7 y pico por ciento sobre PIB y que en cuanto al gasto en sanidad y en educación supone una parte muy pequeña de los presupuestos. Pero en cualquier caso, si lo que importa es la sanidad y la educación, lo primero que deberían hacer es priorizar en cuanto a lo que es el gasto en otras cosas. ¡Oh, sorpresa! ¿Con qué nos encontramos? Con que Sánchez ha disparado el gasto en asesores. El gobierno más caro de la historia, con más asesores que trabajadores tienen una gran empresa media en España. En España una empresa media grande tiene como 250 trabajadores. Él tiene más de 1.000 y pico asesores, entre él y Bolaños. Es importante entender todo esto porque te dicen que tu dinero se va a servicios sociales y un montón de dinero se va literalmente a gasto político absoluto. Todo esto de Agenda 2030, 5.000 millones, a ver si lo entendemos. No hace falta gastar miles de millones en Agenda 2030 porque esos son objetivos que están fuera de lo que tiene que ver el gasto público. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Priorizar por un lado, por otro. 5.000 millones en Agenda 2030, millones en asuntos económicos. Eso es de por aquí y por allí, de todo. En presidencia, 100 y pico millones. Millones y millones y millones de euros, mientras luego te dicen a ti que eres un insolidario porque no pagas suficientes impuestos. El nivel de gasto político de España es tan brutal que, por ejemplo, tenemos esa situación absolutamente alucinante por la cual tenemos un número de funcionarios de carrera que es inferior con respecto a la población que en la media de la Unión Europea y, sin embargo, el gasto público en salarios públicos es muy superior a la media de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho capitán y poco marinero, que hay mucho gasto político metido en todas estas áreas, porque claro, estamos hablando de una enorme cantidad de entes públicos de los que se está tirando de presupuestos absolutamente brutales. Y claro, uno puede decir, oye, pues hay entes públicos que me parecen necesarios. Si nadie va a decirle a ustedes que alguno de estos elementos de los que hemos comentado le podrían parecer a ustedes importantes. La cuestión aquí es la siguiente. La cuestión es cómo puede un Estado que va a tener recaudación récord volver a incurrir en un déficit monstruoso que significa mucha mayor deuda y continuar endeudándose con esos ingresos récord, encima cobrar muchos más impuestos a los ciudadanos y no solamente no reducir, ni priorizar, ni administrar, sino multiplicar todos los gastos de todos los ministerios, incluidos los que no tienen absolutamente nada de urgente y nada que ver con lo que llamamos el estado de bienestar. Por otro lado, que se ha convertido en el bienestar del Estado, en el que el presupuesto y la administración no están para dar un servicio al ciudadano, sino para convertir al ciudadano en un cajero automático del que sacar dinero para sus excesos políticos. El nivel de gasto político es de tal calibre que no tiene ningún sentido que nos digan que no se pueden bajar los impuestos porque hay déficit, porque el déficit se recortaba inmediatamente a cero si se llevase a cabo una
reforma de la administración pública que priorizase y que eliminase las duplicidades y los excesos de gasto político. Según el Instituto de Estudios Económicos, estamos hablando de más de 45.000 millones al año. Por lo tanto, la próxima vez que te digan que no es magia, son tus impuestos, efectivamente, que lo sepas, no es magia, son tus impuestos. Estás pagando los privilegios de una casta política que es extractiva, confiscatoria y que además pone en peligro al estado de bienestar, a la sanidad y a la educación, endeudando masivamente a la economía, tirando de ingresos fiscales récord y aún así generando un déficit absolutamente obsceno. Que no te engañes.